Pues muchas gracias, agradezco la invitación que me han hecho para estar en este espacio realmente espectacular donde nos encontramos, y yo estaré hablando de temas internacionales y que tienen precisamente que ver con lo que está pasando en nuestro país. Ya estamos a punto de cumplir 10 meses de la firma de un preacuerdo comercial firmado el 30 de septiembre de 2018, en el que 3 gobiernos suscribieron un acuerdo comercial para que este fuera ratificado tanto por el Congreso de los Estados Unidos como por Canadá y México. Curiosamente, a la fecha, solamente ha sido el Senado de la República el único que ha ratificado el llamado TEMEC. En Estados Unidos se está esperando que para el mes de septiembre es probable que se pueda aprobar o no. Hay mucha resistencia de parte de los demócratas para que este acuerdo se pueda estar firmando. Entre otros aspectos, lo que están señalando es que quisieran que hubiera una legislación laboral más agresiva, en la que efectivamente hubiera una mayor protección para los trabajadores. Llama la atención la preocupación de los legisladores estadounidenses, en donde están planteando de que haya mayor democracia sindical, que haya participación de los trabajadores, y que este escenario en el cual ha habido un control importante a los sindicatos ha jugado un llamado dumping laboral, dado que nuestros salarios que perciben nuestros trabajadores incluso son mucho más bajos que países de América Central. La situación es realmente complicada, y estos temas internacionales han tenido una repercusión muy importante en nuestro país. Ya podemos decir de que la legislación laboral o aspectos legislativos ya no se discuten, ya no se aprueban en el Congreso de la Unión, como lo marca el 73 de la Constitución, sino que en principio pareciera que son los ministros de Comercio, que son los encargados comerciales los que van determinando aspectos fundamentales en nuestro país. En efecto, estamos después de 10 meses que se suscribió este documento, y que, entre otras cosas, hay una serie de compromisos que el gobierno mexicano se comprometió a llevar a cabo, entre otros aspectos, para que pudiera lograrse que efectivamente este acuerdo comercial se pudiera estar firmando. Entre los aspectos que podemos señalar es que hay un capítulo dentro del acuerdo comercial que es el anexo 23A, que está firmado solamente por el gobierno mexicano, y que en el cual no hay ningún compromiso de los Estados Unidos ni tampoco de Canadá en esos temas, y esto nos puede dar una idea del colonialismo, de la forma subordinada en la que este gobierno ha aceptado una serie de condiciones que vale la pena señalar. Hay entre los temas que el gobierno mexicano se comprometió a llevar a cabo, uno de ellos es adoptar las provisiones necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho de negociar colectivamente. Tenemos que señalar que es una vergüenza en nuestro país de que el 95% de los trabajadores no se encuentran organizados sindicalmente, y que uno de los aspectos más crudos es de que sí hay una representación formal, pero en la vida de los hechos los trabajadores no conocen de su sindicato, no conocen del contrato colectivo de trabajo, y bueno, consecuentemente también el problema que se da es de una total inestabilidad en el empleo. En muchas ocasiones hacen firmar en hojas en blanco a los trabajadores, o también hay un fenómeno muy importante en donde ya en la mayoría de las empresas las contrataciones se dan a través de la llamada subcontratación, la llamada tercerización, en donde son empresas dentro de las mismas empresas
Y esto plantea que la verdadera empresa desconozca la relación laboral que se guarda con sus trabajadores. Entonces, la situación que viven los trabajadores en México es una situación realmente precaria, pero llama la atención este compromiso del gobierno mexicano de que ahora sean los trabajadores los que puedan estar guardando esta situación. Habla también de que debe de haber en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas para la negociación o protección colectiva, a organizar, formar y unirse en el sindicato de su elección. Este tema realmente es muy importante y llama la atención cómo el gobierno mexicano tuvo que ser forzado para que pueda esto haberse plasmado en las leyes laborales. Otro aspecto que el gobierno mexicano se comprometió es que se prohíba la dominación o interferencia de patrones en actividades sindicales. Todos sabemos que ese 95% de trabajadores que no se encuentran organizados sindicalmente, el control de esas organizaciones sindicales las tienen los patrones. Y esto obviamente es un tema muy complicado porque los sindicatos, en vez de convertirse en un instrumento de libertad, se han convertido en un instrumento de opresión, en lugar de que los contratos colectivos de trabajo sean para mejorar las condiciones de trabajo. Lo que ha ocurrido ha sido una serie de normas en perjuicio de los trabajadores. Se plantea el tema de la discriminación o coerción por actividad de apoyo sindical, impedir la negociación colectiva con el sindicato debidamente reconocido. Es decir, aquí hay aspectos en donde se plantea que los patrones no deben de intervenir en estos aspectos. Así también se plantea que debe establecer y mantener una entidad independiente para la conciliación y el registro de los contratos colectivos de trabajo, que tenga facultades para emitir sanciones y se apliquen responsabilidades administrativas a sus funcionarios. Lo que ha ocurrido es que el registro de los contratos colectivos de trabajo actualmente se llevan en las juntas de conciliación y arbitraje, y las juntas de conciliación y arbitraje están controladas por los gobernadores de los estados, y esto obviamente ha facilitado que muchos contratos colectivos de trabajo incluso estén firmando condiciones por abajo de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Lo que quiero señalar es de que la reforma laboral recientemente aprobada el 1 de mayo de 2019 crea un organismo en donde la mayor intervención es del Poder Ejecutivo. Este es un centro federal de conciliación y registro laboral que es el encargado de registrar todos los sindicatos y todos los contratos colectivos de trabajo en todo el país, y además se encarga de la conciliación. Pero lo que llama la atención es de que este diseño fue plasmado en la Constitución el 24 de febrero de 2017, y en donde se le dan amplias facultades al presidente de la República para que pueda intervenir en los asuntos colectivos. Entonces, uno de los temas en los cuales no respetó el gobierno mexicano es en el sentido de que no se creó un organismo, una entidad independiente como se comprometió, sino que esta está ligada directamente al Poder Ejecutivo, es decir, a la discreción, no interviene el Poder Judicial y demás. Se planteó establecer tribunales laborales independientes para la resolución de las disputas laborales. Actualmente en la reforma laboral se plantea que para el año de 2024 puedan entrar en funcionamiento tribunales laborales, en donde serán jueces los que estarán manejando el proceso laboral. Nosotros hemos manifestado la preocupación de que este modelo laboral que se está planteando está orientando hacia una privatización del derecho laboral, está retirando los aspectos tutelares de la legislación laboral, y el rumbo que se está planteando para la justicia laboral no es en favor de los trabajadores, sino en perjuicio de ellos. Se establecen mayores condiciones, mayores requisitos para poder establecer demandas, entre otras de que al momento de elaborar la demanda tiene que acompañarse de pruebas, cuando el trabajador ni siquiera sabe cuál es la controversia, cuál es la disputa que se está dando, y en este sentido lo que llama la atención es de que la nueva estructura de la reforma laboral tiene aspectos más negativos que positivos en favor de los trabajadores.
Otro de los aspectos a los cuales se comprometió el gobierno mexicano es proveer en sus leyes laborales un sistema efectivo para verificar que las elecciones de líderes sindicales se llevan a cabo por medio del voto personal libre y secreto. Es decir, aquí hay un compromiso del gobierno mexicano de vigilar que los procesos electorales se puedan llevar a cabo, pero resulta que con motivo del memorándum firmado por el presidente de la República el pasado 3 de mayo, fueron despedidos 500 inspectores de la Secretaría del Trabajo. Y lo que ha ocurrido es de que será solamente aleatoriamente los casos en los cuales las autoridades van a vigilar los procesos de elección. Un poco para que se den una idea, en nuestro país hay un promedio de 700,000 contratos colectivos de trabajo, pero el número de inspectores que hay en la Secretaría del Trabajo son actualmente 500 de ellos que son los encargados de vigilar, prevenir temas de riesgos de trabajo. Entonces, observamos que una legislación de esta naturaleza puede quedar en el papel y el tema de una intención de democracia solamente quedaría en las buenas intenciones para los trabajadores. También el gobierno se comprometió a proveer en sus leyes laborales que las impugnaciones a la representación sindical se lleven a cabo por tribunales laborales a través del voto secreto y no estén sujetos a retrasos por impugnaciones o objeciones procedimentales. Está planteando que haya una legislación que requiera verificación por la entidad independiente para que los acuerdos de negociación colectiva cumplan con los requisitos legales relacionados al apoyo de los trabajadores para que sean registrados y tomen efectos legales. La reforma laboral lo que está planteando de que en adelante tendrá que todo convenio laboral, toda revisión de contrato colectivo de trabajo, antes de que sea aprobada, tiene que ser consultada a los trabajadores mediante el voto directo, mediante el voto personal, mediante el voto secreto, mediante el voto personal. Y de esta manera lo que se establece es que en adelante ningún acuerdo de los dirigentes será válido si no tiene estas repercusiones. Lo que llama la atención es de que en el apartado B del 123 de la Constitución no se establece los mismos derechos para los trabajadores. En este caso, los trabajadores de la educación seguirán sin poder participar en los procesos en los cuales se les pueda consultar si están de acuerdo con el convenio que estén firmando sus dirigentes. Esto solamente es en el apartado A, pero la reforma a la legislación burocrática lo que sí plantea es que la elección de sus dirigentes a nivel de los sindicatos, a nivel de las federaciones, a nivel de las confederaciones, tenga que haber el voto directo de los trabajadores. Una de las reformas más importantes que se dio en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es precisamente que en la elección de trabajadores de manera obligada tendrá que darse esta votación. Sin embargo, como les digo, en los temas que tienen que ver con los aspectos salariales y de revisión del contrato colectivo de trabajo, no se considera este aspecto. Es decir, podríamos señalar que ahorita el fenómeno que se está dando en varios estados de la República es de que aquellos trabajadores que están participando en organismos descentralizados y donde hay trabajadores de la educación, estos organismos descentralizados están pasando a formar parte de la legislación burocrática de los estados. Y esto significa que estos trabajadores que en algún momento tenían derecho a revisar sus salarios año con año o revisar sus contratos colectivos de trabajo cada 2 años mediante el emplazamiento a huelga, estas modificaciones se están cancelando derivado de que se está dando la posibilidad a los congresos estatales de que puedan absorber a los organismos descentralizados y por tanto quitarles los derechos colectivos a los trabajadores. Es decir, aquí se da un contrasentido porque mientras se da una reforma constitucional, precisamente el artículo 3º, donde abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, que era una ley totalmente nociva para los trabajadores de la educación porque anulaba derechos colectivos, derechos individuales en el aspecto bilateral. Estas modificaciones se plantean en 2 pisos. Por un lado, aparentemente hay avances de los trabajadores, pero por otro lado, en el ámbito de los estados de la República, viene dándose un retroceso que significa anular los derechos colectivos de los trabajadores al servicio de los estados, de los municipios,
y que obviamente me parece a mí que de los aspectos más graves que estamos encontrando en este momento es una situación de doble vía, una vía aparentemente hacia adelante, todavía no muy clara, porque las leyes reglamentarias aún no se discuten y es necesario ver cómo se va a lograr el rescate de la bilateralidad en el escenario de las relaciones laborales, pero por otro lado, en el ámbito de los congresos estatales, en donde viene un sentido de reversa. Yo lo que estaría planteando es de que uno de los aspectos que pueda haber un pronunciamiento en este sentido es estar llamando la atención de estas contrarreformas que se están dando en los estados de la República y en los que se está afectando los derechos colectivos de los trabajadores. Esto, obviamente, en la medida que se tenga el control de los trabajadores de la educación, de nada sirve que haya reformas de un aparente avance en materia de educación cuando se está anulando los derechos colectivos de los trabajadores. Entre otros aspectos, el gobierno mexicano se comprometió a que se pudiera comprobar el apoyo mayoritario de los trabajadores en ese ámbito, pero curiosamente todo se hace en el ámbito de las empresas privadas, pero no así en lo que se refiere al ámbito federal. Y en este sentido es muy importante señalar que estos acuerdos comerciales están definiendo muchos de los aspectos, no solamente de las relaciones laborales, sino de los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores. Yo quisiera señalar que las reformas a la Ley Federal del Trabajo, recientemente aprobadas, tienen aspectos negativos en el sentido de que están fomentando la llamada individualización colectiva. Le dan mayor preeminencia al tema de la libertad sindical desde el punto de vista del individuo, de la persona, pero no se plantea un escenario de protección al derecho colectivo, a los sindicatos, a la contratación colectiva, y incluso hay disposiciones como la que se señala en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo y que puede ser también supletoria en el apartado B, en el sentido de que los trabajadores pueden dejar de pagar cuotas sindicales y solicitar al patrón que deje de hacerlo, a pesar de que el estatuto obligue al trabajador a pagar cuotas sindicales. Hay un fenómeno, y con esto concluiría, de que en Centroamérica hay un escenario en donde por la llamada libertad sindical individual, a los trabajadores se les plantea que sea voluntaria el pago de la cuota sindical, y entonces nos encontramos de que a veces el 15 o 17% de los trabajadores pagan la cuota sindical y son sindicatos muy débiles. Y, por ejemplo, la experiencia en Costa Rica, en donde hay multitud de organizaciones sindicales que están dividiendo a los trabajadores y que finalmente plantean una anulación de sus derechos. En este sentido, me parece que tenemos que estar muy atentos de estos fenómenos, en donde puede haber dobles discursos, en donde se diga que hay avances en los derechos laborales y derechos humanos, pero que abajo, en los escenarios de la verdadera legislación, lo que está ocurriendo, sigan manteniéndose no solamente sistemas de control en perjuicio de los trabajadores, sino que aún más en la parte legislativa se vayan reduciendo más aún los derechos de los trabajadores. Obviamente esto trae como consecuencia una afectación para los derechos de las mujeres, porque aun cuando se habla de temas de igualdad, en la medida que no haya organizaciones sindicales, su participación se pueda dar un tema de equidad real, habrá una diferenciación, sobre todo en los aspectos salariales o de oportunidades y demás para poder avanzar en estos escenarios. Me parece que los retos son muy importantes y que tenemos que estar logrando efectivamente de que el movimiento que ha estado logrando ya en los días recientes las reinstalaciones de algunos cientos compañeros despedidos y que este movimiento ha impulsado y apoyado, no pensemos que se ha llegado al triunfo, a la meta final. Apenas se da el inicio de la lucha
y bueno, bienvenidos los compañeros que están incorporando a sus centros de trabajo, de estas reinstalaciones que han sido fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo de miles y miles de compañeros. No bajemos la guardia, compañeros, y estemos atentos a que los derechos de los trabajadores avancen y no signifiquen un retroceso en estos momentos tan cruciales para la nación. Muchas gracias.